El Trujillo, el sanguinario dictador dominicano a golpe de machete, y su escalofriante final. Rafael Leónidas Trujillo, conocido como Chapita, marcó una época de más de 30 años de dictadura en República Dominicana, con una de las tiranías más brutales y corruptas de las muchas que ha tenido Latinoamérica. Entre 1930 y 1961, año en el que fue asesinado en una emboscada, Trujillo sometió a su país mediante el pánico y la represión, asesinando a más de 50,000 personas. En paralelo, convirtió a la nación en un monopolio económico personal que le permitió acumular una inmensa fortuna. Uno de sus episodios más criminales fue la masacre del Perejil, mediante la que asesinó entre 12,000 y 35,000 haitianos que vivían en la frontera entre Haití y República Dominicana, en 1937. La masacre recibió ese nombre porque, para diferenciar a los haitianos de los dominicanos de piel oscura, a la gente se le hacía pronunciar la palabra perejil. Con su lengua créole, a los haitianos se les hacía difícil decir la palabra de manera fluida y se delataban, condenándose a muerte. En este video vamos a repasar la vida de Chapita Trujillo, su atroz dictadura y su escalofriante final. El poder basado en el miedo. La era Trujillo, la dictadura de 3 décadas ejercida en República Dominicana por Rafael Leónidas Trujillo, sumió a la nación que comparte la isla La Española con Haití en el periodo más tenebroso de su historia. En la sangrienta tiranía, la muerte de los adversarios del régimen era moneda corriente, y el culto a la personalidad y el robo de la hacienda pública se practicaban sin pudor. Trujillo basó su poder en el miedo, haciéndole ver a la población que era capaz de todo, y decenas de miles de dominicanos murieron, y sus familias fueron abusadas y despojadas de sus propiedades por oponérsele, o simplemente por manifestar su desacuerdo con la política del régimen. El asesinato de cualquier persona podía ser encubierto impunemente, como un accidente, y los desafectos eran encarcelados y torturados en las prisiones clandestinas de la dictadura. Con mano de hierro, Trujillo puso fin al caudillismo en su país, restauró el orden público y propició cierto desarrollo económico, que aprovechó para hacerse rico, convirtiendo el país en su hacienda particular. Basó su poder en el control de la Fuerza Armada, que consiguió mediante una generosa paga, el otorgamiento de privilegios, el espionaje interior y el frecuente traslado de los oficiales para que nunca se sintieran seguros en ningún sitio. A pesar de que la época de Trujillo estuvo llena de dictaduras en América Latina, la del dominicano fue la más brutal, descarada y corrupta, y concitó la oposición de los pocos gobiernos regionales democráticamente electos, como los de Rómulo Betancourt en Venezuela, José Figueres Ferrer en Costa Rica y Juan José Arévalo en Guatemala. Delincuente antes de ser presidente. Rafael Leónidas Trujillo Molina nació el 24 de octubre de 1891 en San Cristóbal, ciudad del centro-sur dominicano. Fue el tercero de 11 hijos del comerciante minorista José Trujillo Valdés y Altagracia Julia Molina Chevalier, después conocida como Mamá Julia. Tuvo 6 hermanos varones en su hogar materno y otros que su padre concibió en diversas relaciones. Y a casi todos, excepto a uno, los hizo generales o coroneles del ejército cuando alcanzó el poder. Entre ellos destacó Héctor Bienvenido Trujillo, el Negro, quien calentó el sillón presidencial de su poderoso hermano en 2 ocasiones, ganándose el título de generalísimo. En la escuela primaria, Trujillo fue discípulo del escritor y líder independentista puertorriqueño Eugenio María de Hostos, quien vivía en República Dominicana en ese tiempo. En 1907, un Trujillo de 16 años consiguió un empleo de telegrafista, actividad que ejerció durante 3 años antes de iniciar una carrera delictiva menor, que lo formó para la Casa Mayor, cuando tuvo el presupuesto nacional a su disposición. En sus tempranos 20 años, fue cuatrero junto a su hermano José, alias Petán, falsificó cheques y cometió otros delitos que lo llevaron a prisión por varios meses. En 1916,
lideraba una banda de asaltantes de nombre, la 42, temida por su violencia. Después trabajó como guardia de seguridad de un ingenio azucarero. Trujillo se impone en unas elecciones fraudulentas. En 1916 se produjo la primera ocupación estadounidense de la República Dominicana, por el riesgo que corrían los intereses económicos de Estados Unidos en el país y ante el temor de que los dominicanos se aliaran con Alemania en la Primera Guerra Mundial, permitiendo el uso de su territorio para atacar a los aliados. La ocupación se extendió hasta 1924 y en sus comienzos, los norteamericanos crearon una Guardia Nacional para mantener el orden y Trujillo ingresó al Cuerpo Armado en el año de 1918. En 1919 era uno de los 16 tenientes que tenía la Guardia Nacional y en 1920 fue declarado inocente de un juicio por violación a una menor de 16 años de nombre Isabel Guzmán. En 1921, Trujillo ingresó en la Academia Militar fundada por los ocupantes estadounidenses y en diciembre fue enviado a San Pedro de Macorís como jefe de la guarnición local. En 1922 fue transferido a San Francisco de Macorís, en el Cibao, con el grado de capitán, y en 1923 recibió el nombramiento de inspector del primer distrito militar. La fuerza de ocupación abandonó el país en 1924, dejando a Trujillo al frente del Cuerpo Armado. Tras el fin de la primera ocupación, Horacio Vázquez había retornado a la presidencia de la República en el año de 1924, tras ganar las elecciones patrocinadas por Estados Unidos, y Trujillo fue ratificado como jefe policial. En diciembre de 1924, ascendió a teniente coronel y a jefe del Estado Mayor. En 1930 estalló un levantamiento armado en contra del gobierno de Vázquez y Trujillo recibió la orden de neutralizarlo, cuando en realidad era uno de los golpistas. Los amotinados entraron sin oposición a Santo Domingo en febrero de 1930 y el presidente prefirió renunciar y partir al exilio, quedando como presidente interino el líder de la insurrección, Rafael Estrella. La llave de tocayos, formada por Trujillo como candidato a la presidencia y Estrella a la vicepresidencia, se presentó a las elecciones de 1930, en medio de un clima de terror que ellos mismos sembraron a través de sus bandas paramilitares. Estas presiones incluso forzaron la renuncia de la Junta Electoral, que fue sustituida por otra alineada con la dupla Trujillo-Estrella. Los golpistas ganaron las elecciones y Rafael Leónidas Trujillo fue proclamado presidente de la República el 16 de agosto de 1930, a los 38 años. El genocidio haitiano. En 1931, Trujillo fundó el Partido Dominicano, que sería su principal instrumento para darle un barniz democrático a la dictadura que comenzaba. Todo el que quisiera completar con éxito cualquier gestión, como obtener un empleo o salir del país, debía presentar el carnet del partido. Trujillo se mantenía siempre atento a las posibilidades de invasiones por parte de sus millares de opositores en el extranjero y recorría las guarniciones militares en compañía de sus subordinados. En mayo de 1933, el Congreso Nacional Títere lo nombró generalísimo de los ejércitos nacionales. En 1934, volvió a ganar las elecciones sin ninguna oposición. En esta ocasión, con Jacinto Bienvenido Peinado como vicepresidente. Siempre había visto con malos ojos la inmigración haitiana hacia República Dominicana y desarrolló una política xenófoba con su vecino de isla. En 1937 ejecutó un plan de exterminio de haitianos con el pretexto de que desde ese país se conspiraba para derrocarlo. En la operación, conocida como la Masacre del Perejil, murieron entre 12.000 y 35.000 haitianos que vivían en la zona fronteriza y quizás algún dominicano que no pudo pronunciar correctamente la palabra perejil. La matanza de haitianos generó cierta presión internacional y Trujillo optó por no presentarse en las elecciones de 1938, designando como candidato a su leal servidor, Jacinto Bienvenido Peinado. Sin el más mínimo pudor, Peinado fue declarado ganador con el 100% de los votos, aunque murió en 1940 y el periodo de gobierno fue terminado por el vicepresidente Manuel de Jesús Troncoso de la Concha. Para las elecciones de 1942, Trujillo reforzó el Partido Dominicano, creando al Partido Trujillista
dando la apariencia de contar con un respaldo más amplio. Volvió a ganar el proceso electoral por amplio margen y en 1944 celebró las fiestas del centenario para conmemorar los primeros 100 años de la República Dominicana. A finales de 1945 estalló una huelga en los ingenios azucareros por la inflación y los bajos salarios, y el ejército hizo redadas casa por casa para obligar a los trabajadores a retornar al trabajo, salvo que prefirieran ir a prisión por vagancia. Las redadas fueron aprovechadas también para detener a las personas sin documentación de identidad, y el humor popular le puso el nombre de los Tres Golpes. En 1946 estalló una huelga dirigida por el líder sindical, Mauricio Báez, y aunque Trujillo cedió a las demandas, después ajustó cuentas con los huelguistas. Los principales dirigentes fueron perseguidos y asesinados o exiliados, y el presidente disolvió los sindicatos opositores, obligándolos a incorporarse a una federación laboral afín al gobierno. Báez fue secuestrado en Cuba en 1950 y desapareció. En 1947 hubo de nuevo elecciones, esta vez con cierta presión internacional por las continuas reelecciones de Trujillo, sin una oposición real, y el dictador montó de nuevo un proceso fraudulento con 3 candidatos, entre los que fue electo él con un 90% de los votos. En 1952 hizo elegir como presidente a su hermano, Héctor Bienvenido Trujillo, con Joaquín Balaguer como vicepresidente, mientras se dedicaba a la diplomacia como embajador de su país en la Organización de Estados Americanos y a viajar por Europa y América. La presión internacional contra los Trujillo se incrementó y en 1960 el dictador apartó del poder a su hermano y designó presidente a Balaguer, quien sería el último mandatario títere del dictador. La emboscada contra Trujillo. En junio de 1960, agentes de Trujillo perpetraron un atentado en Caracas contra el presidente venezolano Rómulo Betancourt, quien era el principal adversario del dictador dominicano en la OEA. Betancourt quedó herido pero vivo, y la comunidad internacional americana, incluyendo a Estados Unidos, decidió que Trujillo se había convertido en un dictador intolerable y rompió con él. El desprestigio trujillista aumentó en noviembre de 1960 con el asesinato de las hermanas opositoras al régimen, Petra, María Teresa y Minerva Mirabal. El 30 de mayo de 1961, el automóvil en el que viajaba Trujillo fue emboscado en la carretera entre Santo Domingo y San Cristóbal, en un atentado realizado por un grupo de 11 hombres, entre los que se encontraban Antonio de la Maza, Amado García Guerrero y Antonio Imbert Barrera. El vehículo recibió más de 60 disparos de distintos calibres, incluyendo 7 que impactaron en Trujillo y lo mataron. El chofer del dictador, Zacarías de la Cruz, también recibió varios balazos y fue dado por muerto, aunque sobrevivió. Las armas fueron proporcionadas por la CIA y escondidas por el estadounidense Simon Thomas Stoker, propietario del único supermercado del país. Stoker ocultó el armamento y la munición durante 2 meses en el estudio de su residencia privada, corriendo un gran riesgo personal y familiar. Tras el asesinato de Trujillo, se comentó que el gobierno de Estados Unidos quería eliminarlo ante el temor de que su dictadura desembocara en un levantamiento de los dominicanos, similar a la Revolución Cubana. Al enterarse del asesinato de Trujillo, su hijo Ramsés, que estaba en París, alquiló un avión y regresó a toda prisa a su país, asumiendo el mando de la situación, a pesar de que el presidente formal era Joaquín Balaguer. Ramsés Trujillo desató una ola represiva perpetrada por el Servicio de Inteligencia Militar y otros organismos gubernamentales. Entre el 2 y el 10 de junio fueron asesinados el teniente Amado García Guerrero, el empresario y activista político Antonio de la Maza y otros 8 participantes en el complot. De los complotados solo sobrevivió el militar Antonio Imbert Barrera, quien murió en 2016 a los 95 años. El funeral de Trujillo se realizó el 2 de junio de 1961, con todos los honores de un jefe de Estado, y un largo cortejo fúnebre acompañó el cadáver desde el Palacio Nacional hasta su ciudad natal de San Cristóbal, donde fue sepultado después de que miles de personas desfilaron ante el féretro. El presidente Joaquín Balaguer pronunció un discurso laudatorio en el que dijo:
El momento es pues propicio para que juremos sobre estas reliquias amadas, que defenderemos su memoria y que seremos fieles a sus consignas manteniendo la unidad. Querido jefe, hasta luego. Tus hijos espirituales, veteranos de las campañas que libraste durante más de 30 años, miraremos hacia tu sepulcro como un símbolo enhiesto y no omitiremos medios para impedir que se extinga la llama que tú encendiste en los altares de la República y en el alma de todos los dominicanos. La rebelión de los pilotos. El 19 de noviembre de 1961 se produjo un alzamiento conocido como la Rebelión de los Pilotos, en el que solo 6 miembros de la aviación militar dominicana bastaron para liquidar al régimen dictatorial de 3 décadas de Trujillo y sus secuaces. La perspectiva era que el gobierno de los Trujillo continuaría por intermedio de Ramsés Trujillo y su tío Héctor Bienvenido Trujillo, con Joaquín Balaguer siguiendo en su rol de presidente marioneta o apartándolo de en medio. La rebelión fue liderada por el general Pedro Rodríguez Echavarría, en ese momento comandante de la base aérea de Santiago, y planificada por el teniente coronel Manuel Durán Guzmán. También participaron el comandante del escuadrón de cazas, Raimundo Polanco Alegría, y los oficiales superiores, Pedro Santiago Rodríguez Echavarría, Federico Fernández Esmester y Nelton González Pomares. Los aviadores insurrectos bombardearon la base aérea de San Isidro y otras instalaciones militares, y las unidades militares que sostenían a los Trujillo colapsaron. Después se supo que el día anterior, Ramsés Trujillo, su tío Héctor Bienvenido y otros militares y miembros de la inteligencia trujillista se habían reunido en la base aérea de San Isidro para planear la toma del poder. Tenían previsto asesinar a Balaguer y a las principales figuras de la oposición a través de una operación que recibió 2 nombres: Operación Luz Verde y la Matanza de San Bartolomé. Después de la rebelión de los pilotos y ante la presión internacional, Ramsés Trujillo tuvo que admitir que la etapa del trujillismo había terminado y abandonó el país llevándose los restos de su padre. Héctor Bienvenido Trujillo también partió al exilio y murió en Miami en 2002, a los 94 años. Rafael Leónidas Trujillo fue enterrado en el cementerio del Père Lachaise de París. El humor popular lo había apodado Chapita por su afición a las medallas, el Chivo por su reputación de depredador sexual y el Jefe. El premio Nobel peruano Mario Vargas Llosa publicó en 2000 la novela La fiesta del Chivo, ambientada en la vida de Trujillo, su asesinato y los días posteriores al final del régimen. La obra es un retrato de la naturaleza del poder y sus entretelones y miserias, incluyendo la corrupción y las perversiones sexuales. Joaquín Balaguer, apodado Muñequito de Papel por los dominicanos, gobernó el país hasta 1962, cuando fue depuesto por un golpe militar y partió al exilio en Nueva York. Sin embargo, retornó para ganar las elecciones de 1966 y cuando murió en 2002 a los 95 años, había sido 6 veces presidente constitucional y una vez presidente provisional, un récord para la República Dominicana. Después de que dejó el poder en 1996, muchos dominicanos despertaban con pesadillas de que Balaguer era de nuevo el presidente. Trujillo, un presidente corrupto y ególatra. En medio de la dictadura de Trujillo, República Dominicana experimentó cierto auge económico. Su política económica otorgó prioridad a eliminar la deuda externa y a estimular la producción nacional a través de la sustitución de importaciones. Construyó el puerto de Santo Domingo, inaugurado en 1938, que impulsó el comercio exterior del país, y en 1940 firmó el tratado Trujillo-Hull, en el que República Dominicana retomó el control de las aduanas, que estaban en manos de Estados Unidos. En 1941 compró la sucursal dominicana del National City Bank of New York y abrió el Banco de Reservas. En 1947 fundó el Banco Central de la República Dominicana y estableció el peso dominicano como la moneda de curso legal, en sustitución del dólar estadounidense. Ese mismo año pagó totalmente la deuda externa, que ascendía a $9.3 millones. Entre 1945 y 1950, el gobierno de Trujillo emprendió un proceso de industrialización nacional, especialmente en el sector agropecuario.
Sin embargo, mientras estimulaba la economía, Trujillo convirtió su dictadura en un centro de enriquecimiento ilícito y corrupción administrativa, con él y su amplia parentela como los principales beneficiarios. Otra faceta de Trujillo fue el culto a la personalidad que generó. Santo Domingo, fundada en 1496 por Bartolomé Colón, hermano de Cristóbal Colón, en honor de Santo Domingo de Guzmán, pasó a llamarse Ciudad Trujillo para honrar al dictador. La provincia de San Cristóbal, su terruño, recibió el nombre de Trujillo. Ni siquiera los próceres se salvaron. El Pico Duarte, el más alto del país, nombrado en honor de Juan Pablo Duarte, uno de los padres de la patria dominicana, fue rebautizado como Pico Trujillo. Por doquier se elevaban estatuas de Trujillo y los edificios públicos, puentes y otras obras se disputaban el honor de su nombre. Los diarios debían elogiarlo en la primera plana de sus ediciones, y las placas de los vehículos llevaban mensajes como Año del benefactor de la patria y Viva Trujillo. Sus aduladores lo postularon al Premio Nobel de la Paz, y un letrero eléctrico de Ciudad Trujillo estaba permanentemente encendido con el lema Dios y Trujillo. Las iglesias utilizaban la expresión Dios en el cielo, Trujillo en tierra, que después fue cambiada a Trujillo en la tierra, Dios en el cielo, quizá porque el dictador consideraba que el orden de los factores sí alteraba el producto. En 1938 era elegible para postularse a un tercer periodo de gobierno consecutivo, pero decidió no presentarse, imitando a los presidentes estadounidenses, que tradicionalmente ejercían un máximo de 2 mandatos. En esa ocasión dijo: «Yo, voluntariamente, y en contra de los deseos de mi pueblo, me niego a la reelección para el alto cargo». Sin embargo, en 1942, cuando el presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt se postuló y fue electo para un tercer mandato, Trujillo se apresuró a imitarlo. Rafael Leónidas Trujillo ha sido uno de los dictadores más despiadados y corrompidos en un subcontinente que se ha caracterizado por producir algunos de los peores con esta tendencia al gobernar. Tampoco le faltaron los rasgos pintorescos con los que estos personajes superan la ficción más ingeniosa con la realidad. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar,